Hola chicos, buenos días. Me presento primero. Mi nombre es Maricruz López Muñoz. Soy químico farmacobiólogo y yo les voy a dar lo correspondiente a las materias de química y de biología. ¿Ok? Este, Veo que creo que ya son todos. Ujú. Ok, ahorita vamos a comenzar con biología. Quiero que por favor, nada más para presentarnos, prendan su cámara. Todos, nada más para conocernos. Ok, prendan su cámara y ya vamos a comenzar la clase. Si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, pueden escribir en el chat, prender su micrófono y no importa, pueden ustedes interrumpir las veces que sea necesario. El punto es ir a aclarar todas sus dudas para para que no se queden con ellas. Ujú. Entonces, lo que nosotros vamos a estar viendo va a ser un, pues ya un resumen en general, ¿ok? Porque por las sesiones que tenemos, pese a que aparentemente son varias, pero bueno, no realmente es difícil abarcar en pocas sesiones, muchos temas, ¿no? Muchos temas que se han visto en 3 años. Vaya, todo lo que ustedes ya vieron en biología, no sé si llevaron 2 biologías, 3 biologías, 2 químicas o hasta 3, dependiendo, ¿no? Entonces, bueno, es imposible avanzar o abarcar eso en 7 clases o en las que vayamos a tener, ¿ok? Vamos a... Ok, se está uniendo otro compañero. Ok, veo que hay 5 compañeros. Berenice, Diego, Evelyn, Joel y Gael. Ok, ¿pueden prender su cámara, por favor? Prendan su cámara. No sean tímidos. El otro grupo son bien tímidos, no hablan. Quiero que sean bien participativos. Ok, vamos a comenzar. Permítame, nada más abro la... Ok, vamos a ver ahorita biología. Les voy a mandar igual unos videos que ustedes puedan visualizar, algunos links para que ustedes también puedan leer alguna información. Es simplemente complementaria. De ahí en fuera, ustedes si tienen algún otro material de apoyo, también pueden leerlo. Si tienen alguna duda, en las clases posteriores ustedes pueden comentar, aclarar sus dudas, ¿ok? Entonces, les voy a compartir la presentación y vamos a comenzar. Ok. Ok. Bueno, un tema principal es en cuanto a la célula y los niveles de organización en los que se encuentran estas células. Ujú. Bueno, vamos a hacer un review de todos los personajes importantes que estuvieron enfocados en cuanto al descubrimiento de la célula, en cuanto a la importancia o la aportación que cada uno hizo. ¿Ok? Bueno, veamos. En 1665, el primero que dio su aportación, uno de los primeros que también es conocido como el padre de la biología, el que dio mucha aportación en su inicio para el descubrimiento y el avance en cuanto a la célula, fue Robert Hooke, que fue en el año de 1665.
¿ok? Él era una persona muy curiosa que, bueno, tan solo en el año, imagínense, no había mucha información o prácticamente nada o nula. Él era una persona muy curiosa, entonces él observaba o como él empezó a ver, las células fue en un corcho, en un corcho de madera, él con un microscopio que él mismo creó, este, de hecho es el microscopio, observó en un corcho pequeñas como redes o pequeñas estructuras que estaban unidas entre sí, se correlacionaban y estaban unidas entre sí, ¿no? O sea, era una acumulación de varias, como una red de varias uniones con ciertas características. ¿Qué era esto? Pues eran células, pero en ese entonces él no lo sabía, él simplemente lo describió, empezó a describir que había células. Después empezó a ver otro tipo de, con el mismo microscopio que él creó, empezó a ver otras pequeñas cosas, empezó a ver agua, algunos animales, y bueno, así cada vez fue como él fue describiendo, dándose cuenta que habían microorganismos muchísimo más pequeños a los que visualmente nosotros podíamos ver. ¿Ok? Nosotros a simple vista podemos ver, no sé, a lo mejor podemos ver una mosca, un mosquito, pero son objetos, son animales que tienen cierta tamaño visible para el ser humano. De ahí en fuera, si sean bacterias, sean pequeñas cosas, ya son con tamaño micrométrico que nosotros visualmente a la vista del ser humano ya no es posible ver. Necesitamos de alguna ayuda, como los microscopios, para nosotros poder observar esas pequeños microorganismos, ¿no? Que son muchísimo más pequeños. Bueno, en 1674 fue Anton van Leeuwenhoek quien igual, cada quien hizo su propio microscopio y fue haciendo mejoras. Eso fue en el año de 1674. Él con su microscopio empezó a ver diferentes microorganismos. Él ya más enfocado en microorganismos, bacterias, parásitos, protozoarios, todo eso que se encuentra principalmente, por ejemplo, en agua sucia, ¿no? En agua sucia podemos ver muchísima infinidad de protozoarios bien pequeñitos con diferentes formas y con movimiento, porque al final de cuentas son seres o microorganismos vivos, ¿ok? Pero muy pequeños. Entonces, bueno, Anthony van Leeuwenhoek, los denominó como animálculos, ¿ok? Este personaje igual fue muy importante. Ujú. Pero permítanme tantito. Mm, ok. Entonces, bueno, ya me salí de la presentación. Seguimos con en el año de 1831. Okay. En ese año, otra persona igual importante fue Robert Brown. ¿Él qué aportación importante tuvo? Bueno, pues él descubre el núcleo en las células vegetales. Ujú. Ok, aquí vamos a ver que hay tanto células animales como células vegetales. Él empezó o dio su aportación en células vegetales. Recordemos que tanto las células vegetales como animales tienen ciertas características que las diferencian. Ahorita vamos a ver cuáles. Entonces, al menos él lo vio en cuanto a células vegetales. Él se enfocó en este tipo de células. En el año de 1838, Johannes Purkinje denomina protoplasma al líquido que llena la célula. ¿Ok? Esta es una imagen donde se puede observar todo esto. Esto como azulito es él le dominó protoplasma, que es el líquido que se encuentra en el interior de la célula. De hecho, esta es una célula con el líquido, aquí se puede representar azul, con un núcleo y un nucleolo, ¿ok? El más pequeño, el azul con azul más intenso es el nucleolo, ¿ok?
Igual en ese mismo año, Matthias Schleiden y Friedrich Schwann, ellos dicen que los vegetales y los animales están formados por células. Bueno, eso ya fue como que a la conclusión que llegan, ¿no? Todos, o sea, tanto todos los seres vivos o que tienen vida propia están formados por células, pueden ser animales o vegetales, ¿no? Dependiendo del organismo. En el año de 1855 fue Rudolf Virchow quien dijo que toda célula proviene de otra ya preexistente, ¿ok? Entonces es como podemos decir que, como esta típica frase de ¿qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Entonces él es en donde si estamos viendo una célula, ok, esa célula de dónde salió, tuvo que haber provenido de otra célula, una célula madre. Y esa célula de dónde vino y así, ¿no? Entonces, él se puede dar cuenta que cómo es que llegamos a la formación de varias células. Primero tenemos una, después tenemos dos, después tenemos cuatro, después tenemos 8, 16 y cómo es que vamos aumentando, ¿no? Bueno, pues todas provienen de una célula ya preexistente. Esas fueron las aportaciones principales que dieron estos personajes. ¿Ok? Ahora ok, las definiciones, bueno, vamos a ver este esquemita que dice que la célula está formada por dos tipos de células, la animal y la vegetal. Del animal podemos derivar también dos principales, eucariota y procariota. Esas son las características que van a tener una y la van a diferenciar de otra de una célula animal. ¿Okay? Primero, empecemos con las partes de la célula vegetal. ¿Ok? ¿Cuáles son las partes principales de una célula vegetal? Podemos ver en esta célula, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está primero, el núcleo. El núcleo, toda célula vegetal o animal tiene un núcleo. Tiene un nucleolo también que se encuentra en la parte del centro. Tienen aparato de Golgi, tienen citoesqueleto, tienen retículo endoplasmático, tienen vacuola, tienen pared celular, tienen membrana plasmática, tienen citoplasma, ribosomas y mitocondria. ¿Ok? Eso es lo que tiene principalmente una célula vegetal. Ok, ahorita vamos a ver las diferencias. Ok, veamos. ¿Qué diferencia? Ok, aquí quiero que sean participativos. A ver, vamos a ver. Así, de lo que recuerden, ¿eh? O sea, no quiero que me digan no sé, ustedes de lo que recuerden, de lo que ustedes recuerden, me pueden decir, quiero que prenda su micrófono. Diego, puedes prender tu micrófono y decirme qué diferencia de lo que tú recuerdes, qué diferencia encuentras entre una célula vegetal y una célula animal. Así, de lo que Su recuerdo. composición, ¿Verdad? es diferente su composición, cómo está estructurado, o no. Ajá, exactamente. ¿Qué organelo de la célula recuerdas que diferencia una de otra? Ay, se me fue, no me acuerdo. ¿No? Ok, vamos a ver otra persona. Evelyn, ¿que recuerdes alguna diferencia entre célula vegetal y animal? Una característica, nada más díganme. Así, en lo que tenemos. Que digan, bueno, creo que la vegetal tiene esto y la animal no tiene esto. No me acuerdo. ¿No? Ok, vamos con el siguiente. Joel. A ver, Joel. ¿Su forma? Mm, sí, un poco sí. Sí, sí, otra característica que te acuerdes. No, ninguna. No, ok, seguimos, a ver.
Berenice. Berenice. A ver, Berenice. Tecmal. La célula animal se compone de dos, eucariota y procariota. Sí, pero bueno, pero una característica de la vegetal y del animal en cuanto a sus organelos. ¿Alguna diferencia que recuerdes? Que una tenga y la otra no, no. ¿No? No. ¿No dan? ¿No recuerdan? Bueno, vamos a verlo. Ahorita vamos a recordar un poco, no se preocupen, pero hay que recordar, hay que poner a trabajar nuestra ardilla, irnos a esos recuerdos de primero de secundaria. Ok, bueno, está bien, vamos a continuar. Bueno, aquí ya vimos qué características principales tiene la célula vegetal. Características importantes que tiene la célula vegetal y que no tiene el animal. ¿Okay? ¿Qué es? La vacuola. La célula animal no tiene vacuola. La vacuola que tiene en su interior, tiene agua. Tiene agua, tiene nutrientes, tiene sales, electrolitos, tiene también, almacena gran cantidad de agua, pero también gran cantidad de desechos. ¿Ok? Es esa como estómago. Solo imagínense lo que es, la vacuola es como un estómago. Es el centro digestivo de la célula vegetal. Las células vegetales también digieren, ¿eh? También tienen esa función, no solo las animales. Entonces, esa es una característica principal de la célula vegetal, su vacuola. Tiene una vacuola tan grande. Aquí en la imagen sí se ve grande, pero si la vemos en una microfotografía de algún microscopio, sí, la vacuola abarca casi el 80% del interior de la célula. Aquí pareciera que es un poco menos de la mitad, ¿no? O casi la mitad. Pero realmente una vacuola sí tiene un gran tamaño, tanto que eh, abarca gran parte de su interior. Y eso es lo que principalmente hace la vacuola. En su interior, hace la digestión, pero también acumula esa gran cantidad de agua. Si ustedes agarran una plantita, un tallo de una planta y ustedes lo oprimen, la aplastan, ¿qué es lo que va a salir? Sale agüita, ¿no? ¿Por qué? Por eso exactamente ustedes se están aplastando la vacuola, están degradando la vacuola y está expulsando del interior de la célula esa agüita que tienen las vacuolas. Por eso las células vegetales requieren gran cantidad de agua, por eso cuando les regalan o ustedes les regalan un ramo de flores a su mamá, ¿qué es lo que primero hacen? Lo ponen en un florero, ¿no? ¿Por qué? Porque así alargan la vida de las flores, ¿no? Porque estas mismas flores, aunque ya fueron cortadas, pero siguen absorbiendo agua. Entonces, su vacuola es el principal almacenamiento de agua para que éstas puedan sobrevivir unos días más después de haber sido cortadas. Entonces, esa es este, una característica muy principal de la célula vegetal. Otra cosa, los cloroplastos. ¿Okay? Los cloroplastos también es una característica bien importante de la célula vegetal. Otra característica, pared celular. ¿Okay? Hay células animales que sí tienen pared celular, pero no todas. Mientras que las células vegetales sí o sí tienen pared celular, más aparte de su membrana. Pero sí, prácticamente la pared celular es lo que les da rigidez, es lo que les da, si ustedes, por ejemplo, ven un árbol es rígido, ¿no? O el tallo de una flor es rígido. ¿Por qué? Pues esto debido a su pared celular que les da esa rigidez. Entonces, bueno, aquí en la imagen se ve la pared celular. La membrana celular es esta como color blanco verdoso
que es un tanto flexible, mientras que la pared celular se ve como si fuese una cáscara, ¿no? Gruesa. Y lo colocamos como si fuese una cáscara de una sandía, ¿no? Es muy, muy rígida. Y le da ese soporte a la célula. Ujú. Bueno, ¿qué función tienen los cloroplastos? Los cloroplastos solo van a estar en las células vegetales. Células animales no tienen cloroplastos. Bueno, pues este es un organelo que se va a encargar de la fotosíntesis de las células, que sería la fotosíntesis, pues es ese proceso de captación de energía mediante, bueno, es todo un proceso, ¿no? Pero principalmente intervienen los cloroplastos para la obtención de energía, captan la luz, la procesan y la ocupan como energía en su interior. Entonces, esa función la van a llevar los cloroplastos. ¿Ok? Otro importante, pues no, creo que esas son las diferencias principales de la célula, de la vegetal hacia el animal. Ahora vamos a ver célula procariota y célula eucariota. Estas dos son o provienen de células animales, ¿no? Como habíamos visto en la primera imagen, ya vimos célula vegetal, ahora vamos a ver célula animal. ¿Okay? Célula animal se divide en dos, eucariota y procariota. ¿Qué diferencia va a haber entre una y otra? Ok, vamos a ver que la célula procariota no tiene núcleo y que la célula eucariota tiene núcleo. De hecho, aquí en la imagen se puede ver cómo tiene su núcleo, mientras que la célula procariota no lo tiene. Esa es una diferencia. Si ven ustedes en su examen, ¿qué diferencia hay? La principal es que la procariota está desprovista de un núcleo, mientras que la eucariota sí lo contiene. Esa es una razón principal. Ahora, vamos a ver sus características y su función de cada elemento, de cada organelo. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar con la célula eucariota. Vamos a ver el núcleo. Este es el núcleo, está en el centro de la célula y dentro del núcleo tiene un nucleolo. ¿Y qué otra característica tiene? Bueno, que tiene una envoltura nuclear. ¿Ok? Tiene esta envoltura nuclear. Lo que hace la envoltura nuclear es almacenar, darle protección al núcleo para almacenar toda la información genética. El núcleo es lo que alberga la información que requiere para todas las actividades de ADN que intervienen para cualquier acción que requiera hacer la célula. ¿A qué me refiero? Supongamos que hay células de todo tipo, ¿eh? Ahorita vamos a ver qué tipo de células hay. Pero supongamos que esta es una célula, no sé, una célula de ¿qué será? Una nefrona. Una célula que se llama nefrona, ¿ok? La nefrona es un tipo de célula. ¿Dónde se encuentra este tipo de célula? La nefrona se encuentra en los riñones. Entonces, las células que componen a los riñones o que tienen esa función, más bien esa función en los riñones, se llama nefrona. Es un tipo de célula especializada. ¿Qué quiere decir? Que tiene una función especializada. Si nosotros habláramos de un hepatocito, el hepatocito tiene otra función. El hepatocito tiene la función en el hígado. Si habláramos de la neurona tiene la función en el cerebro. ¿Ok? Dependiendo de la función y de las características de la misma célula, es como tienen esa función, tienen esas características tanto morfológicas como esas características funcionales. Entonces, toda célula tiene su núcleo que tiene esa información que, por ejemplo, para la neurona que está en el cerebro tiene esa capacidad de sintetizar en su interior, de convertir ¿cómo decir? Tiene la capacidad de seguir ciertos parámetros, cierta secuencia para hacer cierta función.
Entonces, todo eso se va a realizar en el interior de del núcleo, ¿ok? Que es la transformación del ADN. Ujú. Ahora, ¿cuál otro? ¿Cuál otro vemos? Ajá, mitocondria. Aquí en la imagen se ve la mitocondria como algo amarillo. Bueno, este organelo que es la mitocondria. ¿Cuál es su función principal de la mitocondria? Bueno, esa es, se encarga de la producción de energía. Ok, la mitocondria, característica principal, anótenlo, es la producción o la generación de energía. Si la mitocondria no creara energía, también simplemente no, la célula moriría, ¿no? No tendría esa capacidad, es como nosotros. La mitocondria es la que se encarga de que nosotros hagamos nuestras actividades diarias. Si nosotros no comemos, si nosotros no comemos sanamente o lo suficiente, no nutrimos a nuestro cuerpo, el cuerpo no va a tener energía. Entonces simplemente vamos a estar sin hacer nada, vamos a estar acostados, sin esa capacidad de nosotros realizar actividades. Eso es lo que la mitocondria hace. Tiene la capacidad de convertir los nutrientes, todos los nutrientes entran a la célula y la mitocondria se encarga de convertirlo en energía. Entonces, la célula va a absorber los nutrientes, va a absorber glucosa, va a absorber agua, electrolitos, todos esos nutrientes necesarios para poderlo convertir en energía. Es la que la va a transformar, la mitocondria. La mitocondria va a transformarlo en ATP, así se llama, ATP, A de árbol, T de Tito, P de Pedro, ATP. Ese es lo que transforma para convertirlo en energía. Y esa es la función principal de la mitocondria. ¿Qué otro tenemos? A ver. ¿Dónde hay otro? Estos. Ribosomas. Ribosomas en esta imagen son estos como puntitos amarillos. Ajá, al menos en la célula procariota se puede ver estos puntitos como negritos. Esos puntitos son los ribosomas. Esos ribosomas, ¿cuál es su función principal? Bueno, pues es la producción de proteínas. Los ribosomas tienen gran relación y más bien los ribosomas casi siempre van a estar cerca de la célula. Los ribosomas también van a estar adheridos a retículos endoplasmáticos. Tenemos dos tipos de retículos endoplasmáticos. Los retículos endoplasmáticos lisos, que no contienen ribosomas, y los retículos endoplasmáticos rugosos, que son los que tienen adherido a ellos pequeñas bolitas que son ribosomas. Entonces, los ribosomas, bueno, los retículos endoplasmáticos siempre van a estar alrededor de la célula, del núcleo. El núcleo, si pueden observar esto, todos estos como moraditos, como moradito oscuro, estos siempre van a estar cerca del núcleo. ¿Por qué? Porque están en estrecho contacto, se mandan información. Entonces, los ribosomas tienen, estas bolitas tienen gran contacto con el núcleo. ¿Por qué? Los ribosomas, bueno, la célula le envía a los ribosomas la señal, le dice, oye, ribosoma, quiero que empieces a hacer tal proteína. ¿Proteína para qué? Proteína para, bueno, las células también se dañan. Las células requieren reparaciones. Entonces, no sé, supongamos que la célula se dañó en esta parte. En esta parte tuvo un daño por X razón, porque las células no son, hay muchas células que tienen ciclos de vida. Hay células que duran días, hay células que duran meses y hay células que duran años, ¿ok? Entonces, hay células que se regeneran, que se pueden volver, o sea, que pese a que tienen algún daño en su membrana o en alguna estructura en algún organelo, en alguna estructura de la célula, si tienen daño, la misma célula se encarga de repararlo.
decir, de curarse a sí misma, ¿no? Entonces, supongamos que aquí tuvo un daño, se empezó a romper, digámoslo de esa forma. Entonces, el núcleo le va a decir, el núcleo se enteró que en la parte de la membrana la célula se dañó, se empezó a romper. Entonces, el núcleo le dice al ribosoma, oye, ribosoma, tengo aquí una herida, ayúdame a repararlo. Y el ribosoma dice, ok, sí, sí, sí. Entonces dice, ¿dónde tienes el daño? Y el núcleo le dice, en esta parte, ¿no? Aquí tengo un daño de tal tamaño, de tal profundidad y de tal tamaño de herida, supongamos, ¿no? Es algo ejemplificado, ¿no? Lo que les estoy diciendo. Entonces el ribosoma va a decir, ok, permíteme, voy yo a generar proteínas. Entonces el ribosoma manda la señal para generar proteínas. Es una de las principales cosas que realiza el ribosoma, que es la creación de proteínas. Las proteínas son unas estructuras, es como, ¿cómo decirlo? Digamos que el ribosoma envía a la ambulancia, ¿no? Supongamos, o a los médicos. Envía y la ambulancia lleva a los médicos llevan su material necesario para, para hacer la reparación de ese daño. Entonces, el ribosoma es el que dirige, el que genera la reparación, el que hace las proteínas, el que da las indicaciones para que ese daño sea regenerado. Entonces, eso es la principal función de los ribosomas, crear proteínas, mandar los transmisores, las indicaciones para hacer esa reparación y la célula pueda seguir funcionando adecuadamente. Esa es la principal función del ribosoma, pero con una funcionalidad en conjunto con el núcleo. Y todo eso se va con ciertas señalizaciones del ADN hacia los ribosomas. Es toda esa información genética que contiene el núcleo también. Ok, ¿qué otro tenemos? Bueno, pues ya vimos, ya les mencioné el retículo endoplasmático. Es los dos, el rugoso o el liso. Y también este va en conjunto con el ribosoma, que también se encarga de generar algunas proteínas, que igual, las proteínas van a ser tanto en el interior como en el exterior, ¿eh? O sea, no solamente los ribosomas van a crear las proteínas para subsanar las propias heridas de las células, sino también va a crear proteínas que se van a liberar de la célula. Se van a liberar y se van a ir a otro tipo, por ejemplo, en el cuerpo humano. Esas células van a crear ciertas proteínas que van a salir, van a ser expulsadas de la célula y van a viajar, supongamos, al torrente sanguíneo, ¿no? Van a viajar a lo largo del torrente sanguíneo y van a llegar a otro lado y van a tener cierta función. También de eso se encargan los ribosomas, de crear ciertas proteínas que no necesariamente se tienen que quedar en el interior de la célula, sino que tienen que liberarse hacia el exterior para cumplir con una función. Ahora, si se generan este tipo de proteínas, tienen ya la función tienen una función de memoria, quiere decir que las proteínas van a salir y ya van a tener esa ubicación, esa indicación de a dónde tienen que ir y hacer su función. Eso también se lo dan los ribosomas junto con el núcleo y el retículo endoplasmático. Ok, ahora, ¿qué otro tenemos? Aquí, aparato de Golgi. Ajá, este es el aparato de Golgi. ¿Qué función tiene? A ver, quiero que alguien participe, me diga si se acuerda. Evelyn, ¿me puedes decir si te acuerdas qué función tiene el aparato de Golgi? No me acuerdo. ¿No? Ok. A ver, Joel,
¿Recuerdas qué funcionalidad tiene el aparato de Golgi? ¿Almacena energía? No exactamente. No exactamente, pero sí puede ir ligado a. Ok. Diego, ¿sí recuerdas qué función tiene? Crea proteínas, ¿no? Sí, igual, exactamente. Es una de las tantas características que hace el aparato de Golgi. Genera proteínas, empaqueta proteínas, distribuye proteínas y también una función importante son la formación de los lípidos en las vesículas secretoras. Es como el aparato de Golgi, supongamos que es como, vaya, son ejemplos burdos, pero supongamos que es eh, FedEx, ¿no? O estafeta. Son los que llevan la logística, los que el núcleo y el ribosoma, junto con el retículo endoplasmático, ya se encargaron de generar las proteínas, pero las proteínas ahí están. Ahí están. Ahora, ¿quién se va a encargar de decir a dónde va? Ah, pues llega el aparato, o más bien las proteínas llegan a la vesícula de Golgi y la vesícula de Golgi va a decir, ah, tú te vas para este lado, tú te vas para acá, tú te vas para allá. Ellos son los que se encargan de la logística, ¿no? Y como ahí dice, como lo había dicho, también, o sea, como lo había dicho ¿quién? Diego, se va a encargar de también generar proteínas, sí, también tienen como esa funcionalidad, pero lo más importante o su función más importante es que van a agrupar esas proteínas, ¿no? Los ribosomas van a encargarse de hacer muchísimas proteínas y la vesícula de Golgi se va a encargar de empaquetarlas, de meterlas en una cajita, es decir, esta y esta se van para tal lado, esta y esta y esta y esta se va para otro lado. Es el que se encarga de la distribución a tanto al interior de la célula, como ya les había mencionado, al exterior. También se encarga en cuanto a los lípidos. Los lípidos es otro tipo de compuesto que también tiene cierta funcionalidad. Hay más bien son tres los tipos de compuestos que tienen una gran importancia en cuanto a la funcionalidad de los seres vivos, que son los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. ¿Ok? Esos son los principales y todos tienen cierta funcionalidad. Entonces, la vesícula de Golgi también se encarga de igual, el acomodo de los lípidos, ¿no? Ah, y también la vesícula de Golgi es el encargado de la producción de los lisosomas. Entonces, este mismo va a crear lisosomas. Los lisosomas en esta imagen se pueden ver aquí, ¿no? Que es como pequeños túbulos. Bueno, se ven circulitos, pero pareciera que son túbulos, ¿no? Igual los peroxisomas. Los lisosomas, entremos tanto en detalle porque pues la cosa es que lo entiendan, pero no creo que venga en su examen así bien explícitos, ¿no? La diferencia entre lisosoma y perixosoma, pero son muy parecidos, ¿ok? El lisosoma y los perixosomas son muy, muy parecidos. ¿Qué función tienen? Bueno, los lisosomas, tanto como los peroxisomas, tienen la función de degradación. Es como las vacuolas de la célula vegetal, ¿ok? Es la de degradación. Supongamos que una célula es atacada por algún organismo extraño y bueno, atacada o está combatiendo con algún microorganismo ajeno a, en defensa de su hábitat, de donde se encuentre la célula. Supongamos, ahora vamos a poner el ejemplo que sea una célula que se encuentre en el estómago, ¿no? O en el intestino, en nuestro intestino delgado o grueso. Supongamos que sea una célula intestinal o una célula del estómago. Si nosotros llegáramos a ingerir algo que está en mal estado, ¿qué es lo que va a hacer nuestra célula?
nuestra célula automáticamente va a identificar que lo que estamos comiendo es algo que a lo mejor estaba ya en descomposición, ¿no? A lo mejor era un alimento que ya no estaba en buenas condiciones, que ya estaba en descomposición, ya tenía a lo mejor bacterias, ya estaba lo suficientemente descompuesto como para que nuestro organismo al momento de ingerirlo dijera, no, esto ya está feo, esto no me sirve, ¿no? Nuestro cuerpo es tan sabio que dice, esto, esto no lo reconozco como algo que me va a nutrir. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer nuestro organismo? Va a combatir con ese agente extraño que está introduciéndose en nuestro cuerpo. Entonces, lo que va a hacer es combatirlo. Entonces, ahora, este microorganismo, este alimento ya en descomposición, pues va a estar en contacto con nuestras células de nuestro estómago, de nuestro intestino delgado, grueso, ¿no? Todo en el proceso de, ¿cómo decirlo? Todo en el proceso de digestión, desde la boca hasta que sale el producto como desecho. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la célula? Bueno, la célula va a tratar de degradar a este alimento descompuesto o este alimento en mal estado. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a absorberlo, primero va a empezar a secretar sustancias, ¿no? El lisosoma tiene esa función, es una también de las funciones que tiene, segregar sustancias o toxinas para poder atacar o eliminar lo que no requiere. Entonces, supongamos, lisosoma, yo lisosoma me voy a encargar, es como ¿cómo se dice? Un fumigador. Yo lisosoma soy un fumigador y voy a empezar a rociar a ese alimento extraño o a ese microorganismo, porque seguramente ese alimento en mal estado ya llevaba bacterias, ¿no? O parásitos. Entonces, yo lisosoma voy a empezar a rociar mis toxinas, no sé, supongamos ¿qué puede ser? Bueno, es que hay varios compuestos, pero no sé, uno de ellos puede ser a lo mejor hasta el ácido, ¿no? El cloruro de, el ácido clorhídrico, perdón, no sé, voy a aumentar mi cantidad de ácido clorhídrico y lo voy a regar sobre estos microorganismos, este alimento para degradarlo y que se pueda deshacer para que yo célula, lo voy a rociar, degradarlo y después poderlo desechar y evitar que llegue a causar más daño de lo que seguramente por sí va a causar un daño, ¿no? Por el simple hecho de estar en el interior en descomposición simplemente va a dañar, pero las células van a actuar lo más pronto posible para evitar que el daño sea lo más grave posible, ¿no? Entonces, eso es lo que se va a encargar el lisosoma. El lisosoma son los encargados de generar sustancias para hacer la degradación, bueno, se puede llamar degradación, digestión, eliminación, de este tipo de sustancias que son ajenas a lo que nuestro cuerpo necesita. A diferencia de si nosotros comemos una manzana limpia, en buen estado, definitivamente los lisosomas ni siquiera van a chistar, ¿no? Va a decir, esta persona está comiendo una fruta, una manzana limpia que tiene nutrientes, pues simplemente la célula no va a hacer nada, bueno, sí va a hacer y no va a hacer. ¿Qué quiere decir? Que sí va a secretar ciertas sustancias para poder degradar esa manzana. Sin embargo, no va a degradar este cierto tipo de toxinas para eliminarlo como si fuese una sustancia mala, ¿no? Entonces, la cantidad la cantidad no de toxinas, de degradación o de sustancias que va a rociar el lisosoma va a ser mínimo a una presencia de un cuerpo que es dañino, ¿no? Entonces, sea como sea, el lisosoma sí va a actuar, pero no de la forma en que se hubiera en el ejemplo anterior cuando una persona come algo en mal estado. Esas son las funciones principales de los lisosomas
y de los peroxisomas, ¿ok? Bueno, también otra función del peroxisoma es que se van a encargar de la oxidación tanto de ácidos grasos como la degradación de peróxido de hidrógeno. Ujú. Esa es como la diferencia quizás entre los lisosomas y los peroxisomas. Eh, no hay que entrar más en detalle, pero se parecen mucho, pero también tienen hay una gran lista de sustancias que cada uno produce. Ujú. Cada uno tiene, por eso también tiene por eso se llaman de diferente forma, porque cada uno secretan diferente grupo de sustancias que van a hacer la degradación de ciertas sustancias. Pero bueno, al menos los peroxisomas se encargan de la degradación u oxidación de los ácidos grasos, de las grasas en general, y de los peróxidos de hidrógeno. Entonces, por ejemplo, una persona que come mucha grasa, los peroxisomas van a actuar, en este caso, van a actuar más, van a estar más activos en la degradación de este tipo de grasas que los lisosomas. Ujú. Ok, ¿qué otro nos falta? Ver. Bueno, aquí en esta imagen dice glucógeno. En realidad, el glucógeno es un tipo de transformación que pasa de la glucosa a glucógeno, pero en sí el glucógeno no es como tal un organelo. Es más como una transformación de un compuesto a otro. Pero bueno, al menos en esta imagen aquí lo ponen, pero en sí el glucógeno lo podríamos omitir. No es como tal un organelo. ¿Qué otro? Bueno, acá lo mismo, que a diferencia de la célula vegetal, colocan el citoesqueleto. Aquí el citoesqueleto se ve como una rayita, ¿no? Este es el citoesqueleto. Y de este lado está el citoesqueleto así, como varias rayitas. En sí el citoesqueleto está no está en una sola posición. El citoesqueleto es el que le da la estructura y la forma, o es uno de los que le da estructura y forma a la célula. ¿Okay? Es como nosotros, nuestros huesos es nuestro esqueleto, es el que nos va a dar forma y nos da forma, nos da movimiento a nuestro cuerpo, ¿no? Nos da esa estructura, tanto rígida como de movimiento, ¿no? Entonces, es exactamente eso mismo, el citoesqueleto. En el interior va a mantener los órganos en cada posición. No, si no hubiera citoesqueleto, todos los organelos estarían en movimiento, ¿no? Sería ahí toda una mezcolanza, andarían dispersos todos, se revolverían, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que da el citoesqueleto? Da esa estructura, da esa fijación, da esa, ubicación a cada organelo, ¿no? De forma que cada uno ocupe en un lugar y no anden moviéndose de un lado para otro, ¿no? Esa principalmente es la función del citoesqueleto, dar estructura. La membrana celular, aquí se puede ver una membrana celular. Igual, la membrana celular es lo que va a tener albergar los organelos en su interior, va también a darle rigidez, estructura, protección a la célula. Ajá, ¿y qué otra cara? Igual, la célula, híjoles, la célula es bien bonita, la membrana celular es bien bonita. Aquí pareciera que nada más es como una cascarita, así anaranjadita, muy simple, pero realmente una membrana celular es bien, bien, bien compleja y es un organelo que es bien interesante estudiar. Y bueno, ahorita nos vamos a regresar con la célula procariota, pero es la presentación gráfica de la membrana celular, ¿ok? Esta que vemos varias bolitas como rojitas, con pequeñas incrustaciones azules y
como resortitos azules con bolitas, ¿no? Tanto amarillitas como verdes. Esta es la formación de o la representación gráfica de una membrana celular, ¿no? Aquí se ve bien simple, pareciera que nada más es como una cascarita sin función y sin chiste, pero realmente es bien compleja. Entonces, bueno, ¿qué función tiene la membrana celular? Quiero que participen. A ver. Joel, dime, que tú recuerdas qué función tiene la membrana celular. Bueno, de las que ya dijimos, alguna otra que recuerdes, algo, o un dato que recuerdes de la membrana celular. Joel, ¿estás ahí? Los escucho. Te escucho, Joel. ¿Cuál fue la pregunta? Ok, a ver. Nuevamente, ¿algún dato, función, aporte que me quieras decir que te acuerdes de la célula? Perdón, de la membrana celular. De la célula. ¿De la célula o de la membrana De celular? la membrana celular. Ah, que es la que envuelve la célula. Bueno, el núcleo. No exactamente. ¿Algún otro dato? No. ¿No? Ok. A ver, vamos con... Bueno, todos van a pasar. A ver, Evelyn, ¿algo que te acuerdes? ¿Alguna función, algún dato de la membrana celular? Algo que se acuerden. ¿De qué está compuesta? Que encierran las proteínas. Ajá. Sí, exactamente. ¿Alguna otra cosa que te acuerdes? No. ¿No? Ok, bueno, buena tu aportación, porque sí, esa es una de las cosas que hace. Diego, ¿algún otro dato que nos puedas decir en general Pero de la membrana o de otra cosa, de la membrana celular? que es una capa que cubre la célula para que no entren líquidos o algo así. ¿Que no entra en líquidos? Ajá. Mm, sí, no. Ahorita vamos a ver por qué. Pero sí, buena tu aportación, Diego. Berenice. Berenice, algo que nos aporte sobre la membrana celular. Queda como una tipo barrera para lo que bueno, para lo que entre y salga en las células de las células. Ujú. Sí. Exactamente, sí. Sí, igual, algunos sí tuvieron, ahí tienen la idea. Sí, exactamente. Veamos, esta es la representación gráfica de la membrana celular. La membrana celular tiene un chorronal de funciones. Muchos pensarían que nada más es la que recubre a la célula. Sí, le da soporte, le da esa envoltura que la va a cubrir, va a contener a los organelos, va a evitar que el citoplasma se salga. Sí, es una de las tantas funciones que tiene. En esta imagen podemos ver que estas incrustaciones que tiene en azul, las que están así sólidas, son las proteínas. Son proteínas de soporte. Hay proteínas, las membranas tienen un montón de proteínas en su interior. Ajá, esta es una membrana, perdón, esta es una proteína, esta es otra proteína, aquí se puede ver otra proteína, ¿no? Bueno, ¿qué es esto? Estos son como canalitos. Estas están sólidas, son estructuras, son proteínas sólidas que se encuentran en la membrana, ¿no? Están así sólidas. Mientras que estos son canales, son como tipo popotitos, ¿no? Son popotitos que se llaman, hay diferentes tipos de canales a lo largo de toda la membrana celular. Hay
hay canales en donde va a haber un intercambio, ¿ok? Lo que habían dicho sí es correcto, que va a evitar que entren cosas, pero también no solo va a evitar que entren cosas, sino también va a favorecer que haya ese intercambio tanto de salida como entrada de líquidos, em, vitaminas, electrolitos, glucosa. Es un intercambio muy, ¿cómo decirlo? Es un intercambio muy continuo, continuo, en donde cualquier cosita, supongamos, bueno, vamos a poner ahorita un ejemplo, pero bueno, esta dice bicapa de fosfolípidos. Estas cositas que son como un montón de bolitas, 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 son lípidos. Son lípidos que están en contacto, que están, digamos, de un lado hay fosfolípidos con estas se llaman son como unas pequeñas ramificaciones, son como patitas. De este lado están tanto en el exterior como en el interior, ¿no? Son fosfolípidos, generan una bicapa. Bicapa da a entender que son estos fosfolípidos que va a haber tanto en el exterior de la célula como en el interior de la célula, ¿ok? Por eso es una bicapa de fosfolípidos, porque tienen dos capas, una por fuera y una por dentro. Estas pequeñas ramificaciones son, pues, por ejemplo, acá, colesterol, pero estos tipos de ramificaciones pueden ser pequeñas proteínas que tienen ciertos indicadores, ciertos, como antenitas que van a señalizar, algunas funciones extras, pero bueno. Bueno, como les decía, el que... Ay, perdón. ¿Cómo se llama? Ok. ¿Qué interacción va a tener esta membrana celular? Va a aceptar tanto nutrientes como también va a eliminar desechos. Un gran ejemplo de la funcionalidad que tiene la membrana, por ejemplo, es en una persona que tiene, no sé, deshidratación. Ujú. Una persona que comió algo igual, vamos a tomar el ejemplo de que estaba un alimento en descomposición, estaba en mal estado, esta persona lo ingirió y automáticamente pues le hace daño, ¿no? En una persona que tiene dolor de estómago, le está haciendo efecto este alimento en mal estado, ¿qué es lo primero que va a presentar? Bueno, pues sí, cólicos, retorcijones, dolor abdominal, pero una de las principales causas que va a generar este alimento es deshidratación. Entonces, esa persona va a tener diarrea sí o sí, ¿no? Y eso ustedes, creo que todos podemos decirlo, ¿no? Seguramente cuando nos enfermamos, nos da diarrea, ¿no? Porque comimos algo en mal estado y estaba echado a perder. ¿Y qué nos hace? Principalmente nos da diarrea. ¿Qué es la diarrea? Es una deshidratación. Es una deshidratación en donde nosotros no estamos controlando eso, sino nuestro organismo es es la manera que nuestro organismo hace para poder subsanar o hacer ese balance, es la salida de agua, ¿no? Agua con, bueno, pues lo que es una diarrea, ¿no? En su mayoría, pues son heces líquidas, ¿no? Es materia fecal con gran cantidad de agua, porque salen líquidas. Entonces nosotros nos estamos deshidratando. ¿Qué quiere decir? Que nuestro cuerpo está sacando mucho líquido, mucha agua para poder subsanar este daño que nos hizo al comer el alimento en mal estado. Entonces, nuestras células son bien sabias y aquí tiene una gran participación la membrana celular. Está la membrana, está la célula, ¿no? En el interior también tenemos agua, igual no tanta cantidad como la vacuola de la célula vegetal, pero sí tenemos una cantidad moderada en el interior de la célula
para poder efectuar también algunas actividades. Ahora, en una deshidratación, toda esta agua que estaba en nuestro interior, que estaba dentro del interior de la célula, va a salir. ¿Por dónde va a salir? Por estos canales. Aquí se puede ver cómo esta parte está, dice citosol, es adentro de la célula, espacio extracelular es fuera de la célula. Entonces, esta es esta pared celular. Supongamos que aquí, de este lado es lo que está hacia el interior de nuestra célula, que hay más organelos y todo eso, y de este lado es lo que da hacia afuera de la célula. Entonces, supongamos que en una persona que tiene mucha diarrea, en el interior de la célula tenemos suficiente agua, ¿no? Mucha agua. Y cuando la persona tiene diarrea, por estos canales es donde sale el agua. La célula exprime, digamos que la célula misma se exprime para poder sacar toda esa agua y hacer ese equilibrio, ¿no? Esa agua es lo que va a hacer es hacer como un lavado, hacer como el arrastre de todas esas, todo ese alimento en mal estado que comimos, lo va a arrastrar y lo va a eliminar, ¿no? Entonces, las células, al final de sacar por estos canalitos toda esa agua, las células quedan muy chiquitas. Si la formación de la célula era así, un tamaño, no sé, moderado, cuando la célula saca esa agua, se hace chiquita, 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 ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dicen cuando estamos deshidratados? Pues tienes que tomar electrolitos, ¿no? Entonces, bueno, en esa eliminación no solo sacamos agua, sacamos también muchísimos electrolitos también, muchísimas sales para poder eliminar lo que comimos en mal estado. No solo es agua, sino también son algunos nutrientes y electrolitos que quieran o no, se van, lo saca. A veces no es necesario, pero lo saca, ¿no? Entonces, por eso el médico nos dice, tienen que tomar agua, electrolitos para rehidratarse, que quiere decir que todas nuestras células ya en su interior ya casi no tienen agua, entonces a nosotros hidratarlas quiere decir que ahora el agua que nosotros empezamos a tomar vuelve a introducirse dentro de los canalitos, ¿no? Y otra vez, si la célula ya estaba chiquita, al tomar agua, vuelve a tomar su forma normal, su tamaño normal. Ahora, supongamos que nosotros tomáramos más agua de la que nosotros requerimos también es algo malo. No sé si han escuchado que dicen cuánto es lo necesario para que el humano pueda, más bien, cuál es el agua necesaria para que el humano pueda funcionar o tenga esa funcionalidad. Pues son de 2 litros a 2 litros y medio, se podría decir, dependiendo de la persona, si es hombre, si es mujer, si es niño, si es joven, si es adulto, si es si es deportista, si es bajo, si es alto, si es gordito, si es flaquito, todo eso depende, ¿no? De qué actividad haga. Obviamente los deportistas deben de tomar muchísimo más agua que esos 2 litros, ¿no? Ahora, en una persona normal, con las características, una edad promedio, altura promedio, peso promedio, y no necesariamente un atleta, una persona normal, supongamos que debe de tomar 2 litros diarios al día, ¿no? Si una persona que, pese a que no hace alguna otra actividad, tomara 4 litros al día, ¿qué creen que pasaría? Sería algo malo, ¿no? Exactamente, es algo muy malo porque el cuerpo, el organismo no está diseñado, no está formado, no tiene esa funcionalidad de admitir más de 2 litros al día. Supongamos que una persona tome 4 litros, toda esa agua va a empezar a entrar sobre estos canales y la célula se va a empezar a inflar como un globo, ¿no? Va a llegar y va a ser literal como un globo, va a llegar el momento en donde la célula es tan grande que si no soporta el agua que está en su interior, puede reventarse y pues puede morir la célula, ¿no? Entonces también por eso se dice que las personas no deben de tomar más del agua recomendada, ¿no? Si no eres deportista, si no haces otra actividad, pues no es necesario que tomes 4 litros de agua.
Bueno, esa es una de las tantas funciones que tiene la membrana celular. Esta es otra imagen que se ve, bueno, es que aquí no se veía muy bien, por eso la había puesto, pero es el retículo endoplasmático. Es como una fotografía de la parte de arriba, cómo se vería, ¿no? El núcleo, el nucleolo, el retículo endoplasmático rugoso. Este es rugoso porque tiene los ribosomas. Aquí los ribosomas son estos rojitos, que eran los que les decía que el retículo siempre va a estar en contacto estrecho con el núcleo y los ribosomas van a estar adheridos al retículo endoplasmático. Aquí se puede ver una envoltura nuclear y todo esto en el interior se llama cromatina. ¿Ok? Ese es otro que no habíamos visto, creo. O creo que no lo había mencionado. Bueno, aquí se aparece en la imagen, pero no lo había mencionado. ¿Qué es la cromatina? Es toda, aquí pareciera como si fuese una madeja de estambre, ¿no? Todas estas como tiritas. Todo eso es cromatina. ¿Qué es la cromatina? Es toda la información genética que contiene la célula. Simplemente es el ADN. El ADN que está almacenado en el interior y pues se puede expresar, o más bien se podría ver gráficamente en la imagen, que es la cromatina esta. Toda esta información que parece como una madeja de hilo, ¿no? Esa sería la cromatina, es la información genética. Ok. Ya nos falta poquito. No sé si tengan alguna duda hasta aquí respecto a lo de la célula, algo que se me haya pasado de algún organelo o algún otro organelo que ustedes recuerden y no haya mencionado. Pueden prender su micrófono, pueden decir alguna duda, ¿no? No, Ok, sí va quedando claro con Sí. estos ejemplos que les voy dando. Sí. Ok, bueno. Ok, vamos con los niveles de organización. Ok, niveles de organización es todas las etapas que nosotros, o todos los subniveles que hay de acuerdo a una organización, desde los átomos hasta llegar a los sistemas. Ok, esos son los sistemas de organización. Ok, en la imagen podemos observar que va de lo más pequeño hasta lo más complejo. Lo más simple son los átomos, ¿ok? ¿Los átomos qué son? Los átomos son elementos que están en la tabla periódica. Son todos los elementos que se han descrito. Ahora, los de interés en cuanto a la biología, pues ya les había dicho, que son principalmente, son 3, proteínas, lípidos y carbohidratos, ¿no? Estos, ¿de qué elementos van a estar formados principalmente? Son de 4. Son hidrógeno, que se representa así en la imagen, oxígeno, carbono y nitrógeno. ¿Ok? Son esos 4 átomos principales. ¿Pueden intervenir otros? Sí, pero los principales son estos, ¿no? Que son conocidos como chon, ¿no? Que C, H, O y N, chon. Sí, son los 4 que siempre van a estar ahí involucrados en la biología. Son esos 4 átomos. Bueno, estos 4 átomos al combinarse van a formar moléculas. ¿Cuándo forman moléculas? Cuando hay la unión de 2 o más elementos, ya estamos formando moléculas, ¿ok? Y aquí se ve, por ejemplo, la molécula de agua o el dióxido de carbono, CO2. ¿Qué más podemos llegar? ¿A qué otro nivel? Ok, después de las moléculas, ¿qué podemos formar? Podemos formar células. Células, en este caso, células animales. De veras, ya no les dije.
por seguirme con la eucariota, ya no les dije. Ok, vamos a parar tantito y nos vamos a regresar. Célula procariota, eso no me dijeron. ¿Qué diferencia hay entre célula procariota y eucariota? Que la procariota no tiene núcleo. Pero toda su información genética, todo su ADN o su RNA está disperso en su citoplasma. Está, toda la cromatina está así, toda esa madejita que estaba en el interior, en el núcleo, en una eucariota, en la procariota está disperso en todo el citoplasma. Igual, tienes características como los ribosomas, como su citoplasma, su membrana, su pared celular. Ahora, las células procariotas normalmente tienen un tercer recubrimiento que sería una cápsula. Es como la cápsula es muchísimo más rígida que una pared celular. ¿Ok? Es muchísimo más rígida. Y le dan, no todas las células procariotas la tienen. Algunas y muy pocas lo contienen. Un ejemplo de una célula procariota, bueno, nosotros como seres humanos, ¿qué célula vamos a tener? Célula eucariota. Ajá, todas nuestras células de todo nuestro organismo son células eucariotas. Nosotros no tenemos células procariotas. ¿Quiénes tienen células procariotas? Las bacterias, por ejemplo. Son esos tipo de microorganismos que siempre se ejemplifica y que es el gran ejemplo de una célula procariota, las bacterias. Ahora, este es un ejemplo de una bacteria, que es una célula procariota, que tiene membrana celular, tiene pared celular y aparte tiene una cápsula. Es una cápsula bacteriana. No todas las bacterias lo tienen, solo algunas. Y si hablamos de que una bacteria tenga una cápsula, híjoles, hay bacterias que son bien inofensivas, que de hecho en nuestro interior, en nuestro cuerpo tenemos algunas bacterias que nos ayudan también, que son parte de nuestra microbiota, de nuestro organismo, que son bacterias buenas, y también tenemos bacterias que no son buenas, que esas nos causan daño, pero las que nosotros tenemos son bacterias, bueno, las que son propias de nuestro cuerpo son bacterias buenas. Ahora, si una bacteria tiene una cápsula, que ya les había dicho que son muy pocas, son contaditas las que tienen cápsula, esas sí hay que tenerles miedo, porque generalmente las que tienen cápsula son bacterias patógenas, son bacterias que nos causan daño. Entonces, son muy difíciles de combatir por esta cápsula tan rígida que tiene, ¿no? Entonces, bueno, esta es como alguna de las diferencias. También otra diferencia de las procariotas es que tienen algunas bacterias tienen flagelos, como se dice flagelo, es un flagelo, es como una colita. Esa colita lo que va a hacer es que le va a dar movimiento a la célula. Entonces le va a dar ese movimiento que se pueda mover de un lado a otro, ¿no? Entonces las células procariotas tienen una movilidad gracias a su flagelo. Algunas tienen un flagelo, algunas tienen 2, tienen 4, tienen 6 y tienen más, ¿no? En esta imagen se puede ver nada más como representación gráfica un flagelo. También tienen, aquí se llama pilis o fimbrilla, así se llama. Son pequeños pelitos, ¿qué son estos? Pequeñas como espiculaciones. Parecieran que son pequeños pelitos y esos se llaman pilis. Esos pilis también, también tienen varias funciones, una de las cuales les va a dar cierta movilidad a la bacteria, pero muy mínima, muy mínima. Pero tiene varias a lo largo de toda la membrana o pared celular. Y bueno, tienen otras funciones como el intercambio de información también. También las bacterias se pueden comunicar de una bacteria a otra y eso puede ser a través de sus pilis o fimbrias. ¿Qué son estos pelitos? Bueno, eso era lo que se me había olvidado mencionarles de la célula procariota. Me acordé porque estábamos viendo esto de la célula. Entonces la célula está después
Pasando de moléculas, vamos a pasar a células, que la célula está compuesta de moléculas, moléculas de proteínas, moléculas de lípidos, moléculas de agua, moléculas de muchos tipos de moléculas que van a hacer esa conformación para formar los organelos, y los organelos van a formar a la célula, ¿no? Ahora, la célula es denominada como la estructura funcional más pequeña del ser humano. Entonces, es la unidad básica funcional del ser humano, que es la célula. Esa es pregunta de examen, ¿eh? Unidad funcional del cuerpo humano, ¿qué es? Es una célula, ¿no? Si les ponen de opción unidad funcional del ser humano y les ponen como opciones molécula, célula u órgano, ¿qué sería? Pues es la célula. Sí, porque es la unidad funcional, de ahí parten la formación de tejidos, órganos y sistemas, pero se cuenta a partir de una célula. Porque como tal una molécula es una composición, es una unión de varios átomos, sí, pero no tiene función propia o vida propia. Una molécula de agua no te va a sintetizar proteínas, no te va a dar energía, no te va a degradar microorganismos. Una molécula de agua no te va a hacer todas esas funciones, ¿no? ¿Qué lo va a hacer? Una célula. Esa es la unidad funcional de un organismo, es la célula. Ahora, hay diferentes tipos de células, como ya les había mencionado. A ver, vamos a ver. Bien. Les voy a leer esta pregunta y quiero que me contesten. Vamos a ver quién. A ver. Berenice dice, son las células responsables de comunicar impulsos nerviosos. Te voy a leer las opciones y me dices cuál es la respuesta, ¿va? Es A, neuronas, B, células óseas, C, células adiposas o D, citoplasma. ¿Cuál es la respuesta correcta? Berenice. Creo que es el Uy, citoplasma. no se escuchó, perdón. Creo que es ¿Te la vuelvo a repetir? No, que creo que es la opción D. ¿D? Ajá. ¿D de dedo? No. Dice, a ver, dice, son las células responsables de comunicar impulsos nerviosos. Células. Inciso A, neuronas. Inciso B, células óseas. Inciso C, células adiposas. Inciso D, citoplasma. ¿El citoplasma es una célula? Veré. A ver, Evelyn, dime cuál es la respuesta. ¿Me vuelve a repetir los incisos, por favor? Sí, dice, son las células responsables de comunicar impulsos nerviosos. Inciso A, neuronas. Inciso B, células óseas. Inciso C, células adiposas. O inciso D, citoplasma. La A. Ajá, exactamente. Dice que son células que se encargan de comunicar los impulsos nerviosos. Ok, sí, gracias, Evelyn. ¿Por qué el D no es? Citoplasma no es una célula, es una parte de la célula, es un organelo, se podría decir. El citoplasma es el que está ahí disperso dentro de la célula, pero no es una célula. El citoplasma no es una célula. Las tres primeras sí son células. Hay células que son las neuronas, hay células óseas y hay células adiposas. Las células adiposas se encarga de almacenar, ¿cómo decir?
De hecho, las células adiposas se llaman adipocitos, que son las que se encargan en cuanto a almacenar o su función principal es de almacenar o de, pues sí, de almacenar las grasas, los lípidos. Esas son células adiposas. Por ejemplo, las mujeres, donde tenemos gran cantidad de células adiposas, principalmente es en el estómago y en las piernas, ¿no? A diferencia de los hombres, por ejemplo, ellos casi no tienen, tienen más músculo que células adiposas. La diferencia entre hombres y mujeres es que en composición los hombres tienen más músculos. Por ejemplo, en esta imagen, aquí se puede ver, los hombres tienen más músculo que las mujeres y las mujeres tenemos más células adiposas que músculo. Entonces, tenemos nosotros como mujeres más grasita, más células adiposas, pero las células adiposas no se encargan de los impulsos nerviosos. Ahora, células óseas. Las células óseas, miren, este es el sistema óseo. ¿Qué es el sistema óseo? Son los huesos. Los huesos tampoco tienen ninguna funcionalidad en cuanto a los impulsos nerviosos, ¿no? Tampoco. Las células óseas tienen otra funcionalidad como de movimiento, ¿qué hacen los huesos? Pues dan protección, dan flexibilidad, dan soporte, dan estructura, ayudan por ejemplo, en las costillas son células óseas que ayudan, perdón, las costillas están formadas por células óseas que se encargan en esta imagen, por ejemplo, se ve que dentro albergan o junto con la caja torácica albergan los organismos, ¿no? Evitan que el corazón, evitan que el estómago, el hígado, los riñones se puedan dañar, ¿no? Pero en sí, esa funcionalidad como de que den esos impulsos nerviosos, no. Ahora, la respuesta correcta, como ya habían dicho, son las neuronas. Las neuronas se encuentran en el sistema nervioso, en este sistema, que se encuentran principalmente las células, las neuronas se encuentran en el cerebro. Y el cerebro tiene varias ramificaciones. Tienen varias ramificaciones a todo el cuerpo. Y esas ramificaciones mandan señales, por ejemplo, la función de las neuronas es que tenemos ramificaciones en todo el cuerpo, que si nosotros nos picamos con una aguja en el dedo de la mano derecha, supongamos, vamos a sentir dolor. ¿Por qué? Porque está llevando esa respuesta del dedo hacia la parte de nuestro cerebro, ¿no? Y por esos impulsos nerviosos, nosotros, a lo mejor a nosotros al picarnos, hacemos una reacción de que quitamos nuestra mano, nos sobamos, nos apretamos para que no nos duela. Son esos impulsos en donde las neuronas están actuando. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar porque ya su clase termina a 12:45, ya me pasé un minuto. Entonces todavía nos faltaba tema, pero vamos bien, ¿ok? Vamos bien y el punto es que quede claro. Faltaron, bueno, eso lo vamos a ver la siguiente clase, igual era un tema cortito, íbamos a hablar sobre las propiedades de la materia, ¿ok? La idea es ir avanzando con las dos materias, biología y química. A veces quizás nada más vamos a ver biología una clase y a lo mejor la siguiente nada más química. A veces cambiar, o bueno, al menos yo así veo, que ver en 1 hora y media 2 temas, a veces como que nuestro cerebro de por sí, si ustedes ya llevan más materias, entonces como que depende de los temas, ¿no? Les voy a ir ahí cambiando o rotando los temas. El punto es que quede todo claro. Si surgen dudas, pues también pónganse a estudiar por su parte para que aquí vengamos a aclarar dudas. O de lo que nosotros también veamos, pues surjan más dudas y las aclaremos, ¿no? O ustedes vengan con dudas de algo que ustedes ya habían leído, tenían duda en su escuela y podamos nosotros darle un repaso. ¿Ok? Entonces, quedaríamos hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Comentario? No. ¿No? Ok. No.
Entonces, los dejo en su receso, en su break, y nos vemos hasta la siguiente clase, ¿va? Tengan buen día. Nos vemos. Hasta Igualmente, luego. María. Adiós. Adiós. Adiós, profa. Adiós.